Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de este seminario, donde vamos a comenzar a hablar sobre la homeostasis del calcio y del fósforo. Es importante recordar que el principal reservorio tanto del calcio como del fósforo en el organismo es el tejido óseo, ¿sí? Y lo va a hacer en forma de cristales de hidroxiapatita junto también con magnesio. ¿Y por qué hablamos de la homeostasis del calcio y del fósforo? ¿Por qué los estudiamos juntos? Básicamente porque comparten la regulación, ¿sí? Son regulados por las mismas hormonas. Estas son la paratormona, la vitamina D, el factor de crecimiento fibroelástico 23 y la calcitonina de menor importancia, luego vamos a hablar unas palabritas sobre ella, pero se vio que desde el punto de vista fisiológico no tiene gran injerencia en la regulación de ambas moléculas. Vamos a empezar entonces hablando del calcio. Nosotros sabemos que el calcio es un catión divalente que tiene múltiples funciones en el organismo. Fíjense, por nombrar algunas, participa de secreción hormonal, la contracción muscular, nerviosa, exocitosis, participa en activación e inactivación de enzimas y fundamental el rol que tiene como segundo mensajero intracelular asociados a proteínas G. También participa sobre la formación del hueso, la división y el crecimiento celular y la coagulación sanguínea, como veremos luego durante la cursada de sangre. Vale destacar que nosotros podemos encontrar el calcio en plasma de tres maneras diferentes. Del total del calcio plasmático, la mitad, es decir, un 50%, se lo encuentra en su forma ionizada, lo que llamamos como calcio libre, ¿sí? Que es calcio filtrable. Un 40% va a estar unido a proteínas, principalmente la albúmina. Por lo tanto, esta porción del calcio plasmática a la que se encuentra unida a proteínas no va a ser filtrable. Y el 10% restante lo vamos a encontrar formando complejos con diversos aniones inorgánicos, entre ellos, y uno de los más importantes, el fosfato, pero también puede estar con el citrato. Este 10% también va a ser filtrable, es decir, que del calcio plasmático total, el 60% va a poder filtrarse y el 40% restante no, porque está unido a proteínas, como bien dijimos, principalmente la albúmina. Fíjense que la concentración de calcio en plasma, sí, el calcio ionizado, es de 1 a 1,3 milimol por mililitro. Volviendo a hablar un poquitito de lo que es el balance interno y el balance externo, como habíamos mencionado en potasio, dijimos que también era aplicable para calcio y para fósforo. Fíjense, de un total de 1000 miligramos de calcio que ingresan en la dieta, 800 miligramos van a eliminarse por las heces y 200 miligramos por orina. Esto en relación al balance externo, pero fíjense, el balance interno, ¿sí? Al cual vamos a hacer alusión en unos minutos, ¿sí? El calcio va a encontrarse en distintos lugares del organismo, el intestino, el hueso y por supuesto el riñón, con todas las hormonas que van a regular su concentración en sangre. Para hablar un poquitito del manejo renal del calcio, vamos a ver que del total del calcio filtrado, el 65% se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, un 25% se reabsorbe a nivel de la gruesa de Henle, más o menos entre un 8-10% a nivel del túbulo distal, y la excreción fraccional de calcio, fíjense, es muy parecida a la de ¿quién? A la del sodio, ¿sí? La excreción fraccional de calcio es menor al 1%. Otro concepto fundamental que tenemos que llevarnos de esta clase, ¿sí? El riñón va a intentar de reabsorber prácticamente el 100% del calcio filtrado. Lo mismo que hacía con el sodio. Entrando ya un poquitito en el detalle del manejo renal en cada sector de la nefrona, vemos que en el túbulo proximal, ese 65% que se filtraba va a poder reabsorberse tanto por vía paracelular
con el mecanismo de arrastre por solvente, el mismo que habíamos descrito en el manejo renal del potasio, y un 20% por vía transcelular, ¿sí? Esta vía transcelular es por un canal de calcio. Sepan que existe. Lo más importante es recordar la vía paracelular y que esa pequeña porción de reabsorción de calcio a nivel transcelular va a ser independiente de la presencia de paratormona. Ténganlo presente, luego cuando hablemos de PTH vamos a volver sobre esto, pero recuerden, la reabsorción de calcio a nivel del túbulo proximal es independiente de los niveles de paratormona. En el asa gruesa de Henle la cosa se complica un poco más. Fíjense, a nivel de la membrana apical está presente el cotransporte sodio-potasio 2-cloro, ¿sí? El canal de potasio que llamábamos ROMCA, ¿sí? Y un canal de calcio que va a reabsorber calcio a nivel apical. Vamos a hablar primero de la vía transcelular, ¿sí? Esta vía transcelular tiene un canal de calcio, ¿sí? Por el cual se va a reabsorber el mismo en presencia de paratormona. Quiere decir que la reabsorción de calcio a nivel transcelular en el asa gruesa de Henle va a ser dependiente de paratormona. De hecho, del total del calcio que se reabsorbe a este nivel, que es un 25-30%, la mitad lo hace por vía transcelular justamente con este canal de calcio. Pero hay un 50% que se va a reabsorber por vía paracelular. Y esto es lo que explicábamos cuando hablábamos de la recirculación que tenía el potasio a nivel del asa gruesa de Henle, ¿se acuerdan? Esa recirculación lo que hacía era volver más positiva a la luz tubular. Entonces, de esa forma, sí se generaba un gradiente electroquímico. ¿Para qué? Para la reabsorción paracelular de diversos cationes, como el sodio, el potasio y también el calcio. ¿Sí? Fíjense, la mitad del calcio que se reabsorbe en el asa gruesa de Henle se va a reabsorber por vía paracelular gracias a este mecanismo de retrodifusión del potasio que volvía positiva la luz. Pero fíjense a nivel también de la membrana vasolateral, donde vamos a encontrar una estructura muy particular que se conoce con el nombre de un receptor de calcio sensible, ¿sí? Este receptor de calcio sensible, que también está presente en la paratiroides y en la membrana apical del túbulo colector, lo que va a hacer es medir la concentración de calcio a nivel, ¿sí?, del intersticio y de los capilares peritubulares. Entonces, cuando este receptor de calcio sensible sense que la concentración de calcio, ¿sí?, a nivel del intersticio está aumentada, va a desencadenar un montón, ¿sí?, de señales, no importa cuáles, pero sí que van a terminar activando a la proteína quinasa C, la cual, ¿sí?, va a fosforilar al sodio 2-cloropotasio y al ROMK, lo cual va a alterar su estructura y por lo tanto su función. Dicho de otra manera, esa fosforilación va a generar una inhibición del sodio 2-cloropotasio y del ROMK. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, justamente porque al inhibir el sodio 2-cloropotasio y el ROMK no se generaría esta retrodifusión del potasio y por lo tanto la luz tubular no se vuelve positiva. Si la luz tubular no se vuelve positiva, no se va a generar este gradiente electroquímico que permita la reabsorción a nivel paracelular de diversos cationes, entre ellos el calcio. Ahora, ¿esto es lógico? Sí, es lógico. Piensen que toda esta reacción se desencadenó porque el receptor de calcio sensible sensó un aumento en la concentración de calcio en el intersticio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya tenemos el calcio aumentado en sangre, no queremos continuar reabsorbiéndolo, porque así como el aumento en la concentración de potasio era perjudicial, lo mismo va a ocurrir cuando aumente la concentración de calcio en sangre. Esto se llama hipercalcemia. La hipercalcemia también es perjudicial y tiene consecuencias clínicas. Por eso
el mecanismo de este receptor de calcio sensible a nivel vasocelular es tan importante. Continuamos, el calcio a nivel del túbulo distal y colector va a reabsorberse 100% por vía transcelular. Recuerden que en la nefrona distal prácticamente no hay reabsorción a nivel paracelular por las características del epitelio, ¿sí? Y esta reabsorción transcelular se va a dar por medio de un canal de calcio que se conoce como ECAC, o también lo pueden encontrar según la bibliografía de donde lean con el nombre de TRPV5. No tiene gran importancia, solo que recuerden, sí, que es un canal de calcio a nivel de la membrana apical de la nefrona distal y que es dependiente de paratormona, ¿sí? De hecho, donde se descubre por primera vez la acción del paratormona es justamente ejerciendo su acción en este canal, ¿sí? 100% dependiente de la presencia de paratormona. Entonces, ya estuvimos hablando un poquitito, la regulación del metabolismo del calcio va a estar dada principalmente por la paratormona, la vitamina D y de la calcitonina. Vamos a hablar dos palabritas. Sepan que la calcitonina es una hormona contraria a lo que hace la paratormona, ¿sí? Lo que hace es inhibir la resorción ósea, es una hormona que va a aumentar la excreción de calcio a nivel renal, pero que no tiene gran injerencia fisiológica. Desde el punto de vista fisiológico, valga la redundancia, se la considera un vestigio embrionario. Sí es importante en situaciones de hipercalcemia, es decir, en situaciones patológicas, pero no en condiciones fisiológicas. Dicho esto, entonces vamos a hablar de la paratormona, que es la principal hormona reguladora del metabolismo del calcio y del fósforo. Es una hormona proteica que se va a secretar en la glándula paratiroides y que va a ejercer su efecto sobre el hueso y el riñón de manera directa y sobre el intestino de manera indirecta. Luego vamos a ver por qué decimos que actúa de forma indirecta en el intestino. Lo más importante es recordar los estímulos para la secreción de paratormona, que van a ser la disminución de la concentración de calcio en el líquido extracelular y el aumento de la concentración de fosfato en el líquido extracelular. Dicho de otra forma, los estímulos para la secreción de la paratormona van a ser principalmente la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y otro estímulo que no está acá porque no tiene que ver con el calcio, pero que también existe, es la disminución en los niveles de vitamina D activa. Para que vean nada más que aquí en lo que es la glándula paratiroides también encontramos el mismo receptor de calcio sensible que estaba en la membrana vasolateral de la asa gruesa de Henle, que lo que va a hacer es justamente sensar la concentración de calcio en el líquido extracelular y de esa forma va a modular la respuesta disminuyendo o aumentando la concentración de paratormona y por ende su secreción. Entonces, para ser un poquito más gráficos, fijémonos, una disminución en la concentración de calcio plasmática o un aumento en la concentración de fosfato son un estímulo directo para la secreción de paratormona por la glándula paratiroides. Esta paratormona lo que va a hacer es ejercer su efecto a nivel renal, aumentando la reabsorción tubular de calcio, ¿sí? Principalmente en donde lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de apertura de los canales de calcio que estaban presentes en el asa gruesa de Henle y en el túbulo distal. Va a disminuir la reabsorción tubular de fosfato. Si su estímulo es la hiperfosfatemia, es lógico que intente disminuir su reabsorción. Y va a participar también en el metabolismo de la vitamina D. Va a favorecer la conversión de una forma 25-hidroxi a otra que es 1,25-hidroxi vitamina D. Luego hablamos del tema, ¿sí? Pero a su vez tiene un efecto directo en el hueso.
¿Qué va a hacer en el hueso la paratormona? La paratormona va a activar a los osteoclastos. Recuerden que los osteoclastos lo que hacen es participar en la resorción ósea y de esta manera liberar calcio y fosfato al torrente sanguíneo justamente para tratar de aumentar la concentración de calcio. Fíjense, hablamos de su efecto indirecto sobre el intestino. ¿Por qué dijimos que tiene un efecto indirecto? Porque la paratormona no actúa per se en el intestino, sino que lo va a hacer gracias a que estimula la formación de vitamina D activa y esta vitamina D es la que va a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. A modo de repaso, lo que dijimos recién, a nivel renal aumenta la probabilidad de apertura de los canales de calcio, a nivel apical, en el asa gruesa de Henle y en el túbulo distal, aumenta la excreción de fosfato y el estímulo hacia esta enzima 1-hidroxilasa renal, que es necesaria para la activación de la vitamina D. A nivel extrarrenal, lo que ya hablamos de cómo activa los osteoclastos y por ende estimula la resorción ósea. Vamos a hablar entonces de la segunda hormona en importancia para la regulación del calcio, que es la vitamina D. La vitamina D, para aumentar su síntesis, lo más fácil es exponerse al sol, ¿sí? Tomar un poco del sol. La luz ultravioleta que generan los rayos solares va a generar un montón de reacciones a nivel de la vitamina D, de la piel, perdón, aumentando los niveles de vitamina D. Esta es una vitamina D que no es activa, ¿sí? Para poder generar su función necesita de dos hidroxilaciones. Una a nivel del carbono 25 que ocurre en el hígado y otra hidroxilación que es la 1,25 a nivel del riñón, ¿sí? Esta hidroxilación es catalizada por una enzima que se llama alfa-1 hidroxilasa, la cual es estimulada por la paratormona, ¿sí? Entonces, en presencia de paratormona se estimula esta alfa-1 hidroxilasa renal y se genera la 1,25 hidroxilación, que es lo que va a generar la vitamina D activa, ¿sí? En el riñón también puede generarse una hidroxilación en el carbono 24, formando un compuesto que es la 24-25 hidroxivitamina D, que no es una vitamina D tan activa, digamos, como la 1,25, ¿sí? La más importante es generar 1,25 hidroxi. ¿Y qué va a hacer la vitamina D? La vitamina D va a aumentar la absorción de calcio y fosfato a nivel intestinal y también va a aumentar la absorción de calcio y de fósforo a nivel del epitelio renal. Específicamente hablando del calcio, lo que hace es aumentar la expresión de calvindina a nivel del túbulo distal, lo cual va a generar un aumento en su reabsorción. Ahora bien, ¿qué es la calvindina? Se preguntan ustedes. Ahora hablamos del tema. ¿Cuáles son los estímulos entonces, sí, para la síntesis y liberación de vitamina D? La disminución en las concentraciones de calcio, fosfato y vitamina D en el plasma y la paratormona a nivel renal, sí, porque activa la alfa-1 hidroxilasa renal. Fíjense, recién dijimos que aumenta la reabsorción de calcio porque actúa aumentando los niveles de calvindina. ¿Qué es la calvindina? La calvindina es una proteína que va a funcionar como carrier del calcio en el medio intracelular. Fíjense, esta es la membrana apical, ¿sí? Esta es la luz intestinal, podemos hacer la analogía con la luz tubular. El calcio ingresa a nivel apical y una vez en el medio citoplasmático debe unirse a la calvindina para transportarlo desde el extremo apical hacia el extremo vasolateral. Llegado al extremo vasolateral, la calvindina libera el calcio y el calcio se va a reabsorber. ¿Por qué es importante la presencia de calvindina? Porque el calcio dijimos que es un segundo mensajero. Entonces, si nosotros no tuviésemos la capacidad de transportar el calcio de la membrana apical hacia la membrana vasolateral, ¿sí?
desencadenaría un montón de transducción de señales y se perdería calcio para poder ser reabsorbido. Al aumentar la síntesis de calvindina, tenemos mayor disponibilidad de la misma, por lo tanto, más calcio forma el complejo calcio-calvindina, más calcio va a ser transportado hacia nivel vasolateral y luego reabsorbido. En resumen, podemos decir entonces que una disminución de la calcemia va a generar un aumento de la secreción de paratormona y por ende un aumento de la vitamina D3, la 1,25-hidroxi, y este aumento en las dos moléculas reguladoras lo que hacen es aumentar la reabsorción intestinal de calcio por parte de la vitamina D, aumentar la reabsorción renal de calcio tanto por la paratormona como por la vitamina D y aumentar la liberación de calcio de los huesos, ¿sí? Por activar a los osteoclastos, estimular la resorción ósea por medio de la paratormona. Encontramos también factores que van a aumentar la reabsorción de calcio, como bien ya dijimos, la paratormona, la vitamina D. Hay otras como la concentración del líquido extracelular, la alcalosis, las tiacidas y el amiloride. Esto van a hablar en una actividad del práctico. Como también vamos a tener factores que van a disminuir la reabsorción de calcio a nivel renal, ¿sí? Como el aumento del calcio plasmático, la expansión del líquido extracelular, una depresión del fósforo, ¿sí? Y algunos diuréticos como la furosemida o la acidosis. Vuelvo a lo mismo, hay una actividad en el práctico donde vamos a poder seguir discutiendo del tema.